Moví la cámara, monga. ¿Qué es el video que tú vas a hacer? Es una transformación. Ven para acá. No, es aquí, porque aquí mismo fue donde yo hice la otra. Es como que... Voy a hacer el paso de nuevo para que tú cojas la Pero otra. estás lejos. No, yo tengo que salir de aquí, de la cámara. ¡Sal! Pero que Hola mi gente, get ready with me para una boda mientras charlamos. Primero estoy usando este hidratante de Clinique para los labios, porque no sé ustedes, pero yo no puedo ponerme labial encima de unos labios secos. Así que prefiero empezar desde ahora a hidratarlos. Después voy con este primer de Ulta Beauty. Me gusta porque deja la piel hidratada y ayuda a que el maquillaje se aplique mucho más bonito y quede más uniforme. Antes de empezar con el maquillaje, siempre me gusta preparar bien la piel. Para mí, este paso es súper importante porque siento que cuando la piel está bien hidratada, el maquillaje se ve muchísimo mejor. Y ahora sí, vamos con las ojeras. Porque, chicas, podemos intentar dormir nuestras 8 horas, pero las ojeras siempre tienen otros planes, por lo menos las mías. Primero estoy usando este concealer de IT Cosmetics. Me gusta usar uno que sea un poquito más claro que mi tono de piel porque siento que ayuda a iluminar muchísimo más la zona debajo de los ojos. Después voy con este Pro Concealer en tono naranja. Este tipo de tono ayuda a neutralizar el color oscuro de las ojeras antes de aplicarme el corrector. Tengo una meta que me hace muchísima ilusión y es de llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Así que si te gusta mi contenido y disfrutas acompañarme en estos videos, te agradecería muchísimo que te suscribieras. Y ahora sí viene uno de mis productos favoritos, mi corrector de NARS. Estoy usando un tono bastante parecido al de mi piel para que después de corregir e iluminar, la zona debajo de mis ojos siga viéndose natural y no demasiado cargada. Ahora que terminamos con los correctores, vamos a pasar a los ojos. Para este look decidí hacer un smokey eye porque siendo una boda quería algo un poquito más glamoroso de lo que normalmente uso. Voy a estar utilizando estos dos tonos de aquí. Primero voy con el tono más claro para crear una base y después voy a utilizar el más oscuro para darle profundidad a las esquinas. Algo que me gusta hacer es utilizar dos brochas diferentes. De esta manera siento que puedo mantener los colores un poquito más separados y controlar mejor dónde estoy aplicando cada sombra. Voy construyendo el color poco a poco porque si algo he aprendido maquillándome es que siempre es más fácil agregar que quitar. Y hablando de cosas que no pueden faltar en mi maquillaje, las cejas. Para mí, unas cejas bien definidas pueden cambiar completamente la cara. Estoy usando este powder para rellenarlas y después voy a utilizar este polvo blanco debajo de las cejas para definirlas un poquito más. Y déjenme decirles, este paso parece pequeño, pero hace una diferencia enorme. Hace que las cejas se vean mucho más pronunciadas y limpias y siento que automáticamente hace que todo el maquillaje se vea más arreglado. Si conoces a alguien que crees que disfrutaría este tipo de contenido, comparte este video con esa persona. De verdad, cada suscripción, cada comentario, cada like y cada vez que comparten mis videos significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creciendo en este canal. A estas alturas mis niveles de serotonina ya están subiendo porque empezaba a ver cómo todo estaba tomando forma. Ahora seguimos con las pestañas. Estoy usando estas dos máscaras de Ulta Beauty que cuestan solamente $5. Sí, como lo escuchaste, $5.
Y sinceramente para el precio que tienen me han sorprendido muchísimo. Si estás buscando una mascara de pestañas buenas y económicas, estas dos definitivamente se las recomiendo. Y aquí pueden ver la diferencia entre una pestaña con mascara y la otra sin mascara. Miren esto, una está como voy a la boda y la otra está como yo simplemente vine a acompañarte. Después de terminar con los ojos, ahora sí vamos con la base. Esta base de Il Maquillage personalmente a mí me queda súper bien, me gusta cómo se siente en mi piel y no me ha causado irritación. Como voy para una boda, decidí hacer un poquito de highlight en contour. Me gusta hacer esto porque ayuda a darle más dimensión a la cara y a resaltar ciertas facciones. Y ahora viene una de las partes más importantes, difuminar. Porque puedes tener los mejores productos del mundo, pero si no difuminas bien, amiga, tenemos un problema. Ya que tenemos la base lista, ahora sí, vamos con el blush. Esta palette que tengo desde hace muchísimo tiempo y si soy completamente honesta, ya ni siquiera sé de dónde es. Estoy aplicando el blush en los cheekbones porque siento que esto ayuda a levantar visualmente la cara y le da un poquito más de color al maquillaje. Este lápiz labial de Sephora me encanta y como pueden ver ya casi no me queda. Eso significa que oficialmente es uno de mis favoritos porque si llego al final de un producto es porque realmente lo uso. Ahora estoy usando este labial de Clinique para darle color a los labios y voy a terminar con este lip gloss de Ulta Beauty para agregar un poquito de brillo. Y siento que este paso termina de unir todo el maquillaje. Ya tenemos los ojos, la piel, el blush y los labios, así que solamente nos falta sellar todo. Para eso estoy usando este spray de The Alba, que es uno de mis favoritos. Me gusta porque deja la piel con un acabado bonito e hidratado y además ayuda a que todo el maquillaje se mantenga en su lugar. Y ahora sí, chicas, llegó el momento que todos estamos esperando, la transformación. Y aquí estoy yo intentando posar y modelar como si supiera exactamente qué hacer al frente de una cámara. No sé qué estaba haciendo en realidad, pero bueno, ustedes entienden el punto. Ahora sí, oficialmente lista para salir. Ay, moví la cámara, monga. ¿Qué es el video que tú vas a hacer? Es una transformación. Ven para acá. No, es aquí, porque aquí mismo fue donde yo hice la otra. Es como que... Voy a hacer el paso de nuevo para que tú puedas. Estás lejos. No, yo tengo que salir de aquí, de la cámara. ¡Sal!